Bueno, otro de los bloques que convertimos en Somos Debate, ustedes saben que el próximo 13 de agosto se darán las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Un sistema político que ya se va aceitando con relación a lo que ha pasado en años anteriores. Algunos sectores lo aprueban, otros lo rechazan. A ver, vamos a conocer también si hay interés de la gente con relación a este tema. Y por tal tema lo hemos convocado al licenciado Maximiliano Gómez, un analista político de la región. Maxi, buenas noches y gracias por venir a este espacio. Buenas noches, Raúl. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Maxi nos ha acompañado incluso en las elecciones del año 2015 como analista, siguió de cerca todo lo que fue el proceso electoral. Y a simple vista, Maxi, te digo, la gente le da importancia, la ignora, las PASO. ¿Cuál es la sensación que vos tenés y lo que ves a día a día? Habitualmente el comentario que se escucha en la calle y hablando con la gente de PASO que está por fuera del microclima periodístico y político es que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO simplemente son un trámite más, no despiertan una motivación o una significación de importancia, ni siquiera cuando el sentido de esta herramienta es justamente la confección de las listas de candidatos que van a participar de la elección definitiva, que es la de octubre. Y esto es provocado básicamente por cierto descreimiento que hay de la ciudadanía en general con el sistema político y con la herramienta electoral, que no es de ahora. Esto viene desde el año 2001, es una crisis que el sistema político ha intentado resolverlo de distintas maneras, pero no lo ha podido hacer. Lo intentó en el año 2003 con una elección presidencial en donde se presentaron alrededor de 5 candidatos que dividieron la cantidad de votos. En el año 2009 hubo un nuevo intento con la conformación, el armado justamente de este sistema de primarias con la idea de estimular la participación ciudadana y que no sean los dirigentes políticos de los partidos los que definan los candidatos, sino que pueda ser la ciudadanía en general. Pero esto ha sido un ideal que ha quedado bastante lejos de la realidad, puesto que hemos visto en las últimas experiencias de PASO que generalmente la definición de las candidaturas se termina dando en una lista única y no en una PASO, aunque sí hay algunas excepciones y acá en Entre Ríos tenemos una excepción, por ejemplo, ahora para esta elección de agosto. Además, los montos que se han ventilado en cuanto a lo que es el presupuesto nacional es mucha plata para una elección que casi la gente la ignora e incluso el presidente de la Nación ha manifestado más de una vez que va a aspirar a que esto se deroga tal vez en el futuro, pero hay que hacerlo por ley. Lo cierto es que estas cosas se vuelven a discutir siempre que hay una crisis económica o financiera en la República Argentina. Cada vez que hay una crisis económica y se habla de un ajuste y de la necesidad de reducir el déficit fiscal o de reducir el presupuesto, los gastos de la política o los gastos electorales quedan en el ojo de la tormenta y es normal, es casi natural que este tipo de propuestas circulen despertando adhesiones y despertando también rechazos. Hoy por hoy el gobierno nacional no tiene los votos para poder realizar una modificación electoral en el Congreso, porque se necesita una mayoría especial, la mitad más 1 de la composición de cada una de las cámaras, que es un número de bancas que el gobierno no tiene y que seguramente tampoco las tenga después de octubre. Así que sí o sí, esto que el presidente ha planteado de cara al 2019 va a necesitar de un acuerdo con buena parte del arco opositor. Lo quisieron hacer para el voto electrónico y no fue posible. Vamos a ver qué pasa. Quedó varada, creo que en el Senado este proyecto, ¿no? Quedó varada en el Senado. Hubo una división hacia el interior del peronismo. Algunos gobernadores apoyaron la reforma electoral y la implantación del voto electrónico, el gobernador de Chaco, donde se estuvo usando voto electrónico en las elecciones provinciales que se hicieron el domingo pasado, donde ganó el PJ, también apoyó el gobernador de Salta, que es una provincia que viene utilizando este mecanismo, y el gobernador de Entre Ríos también fue uno de los gobernadores del justicialismo que adhirió al nuevo sistema. Pero aún así no alcanzó para torcer la voluntad mayoritaria del bloque del PJ en el Senado de la Nación, que tiene una mayoría, que es una mayoría importante, y esto provocó que naufragara la posibilidad del voto electrónico, así que ahora en las PASO y en las generales votamos con la boleta sábana habitual. Maxi, viniendo de la provincia de Entre Ríos, acá hay, digamos, 4 grandes listas. Primero hay que partir de algo, es obligatorio que todos tienen que ir a votar a las PASO, esto es fundamental. Exactamente, tanto las PASO como las generales son de carácter obligatorio y en cada uno de los casos hay sanciones
para quienes no concurran a votar. ¿Qué contempla? ¿Qué tipo de sanciones? 50 pesos es el costo de las sanciones para quienes no voten en las PASO. Hay que actualizar. 100 pesos para quienes no voten en la general y la posibilidad de que si no hay una justificación o una fundamentación por el hecho de no votar, de que la persona al momento de realizar un trámite, por ejemplo, solicitar el cambio de DNI, solicitar el pasaporte o algún trámite vinculado con el registro automotor, no lo pueda hacer debido a el hecho de no asistir a votar. Hasta los 70 años creo que es obligatoria la votación, ¿no? Exactamente, y es opcional entre los 16 y los 18 años. El voto joven que tanto se discutió hace algunos años, vamos a recordar porque es importante que esto sigue vigente, así que los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 que tengan intención de asistir a votar deben consultar en el padrón electoral si se encuentran en el mismo. Hay una página en internet que es www.padrón.gov.ar donde se puede hacer estas consultas. Yo decía, volviendo a la provincia, hay 4 grandes sectores, por un lado la izquierda, por otro lado el socialismo, la alianza de Cambiemos con 3 listas y el justicialismo con un exceso de propuestas, porque son 10 listas, ¿no? Hay muchos que no se los conocen, ni ellos mismos. Hay 10 listas, es cierto. Hay varios candidatos también repetidos de varias elecciones, algunos que quedaron fuera del armado oficial claro. o del armado del gobernador, como es el caso de Jorge Barreto, que expresa al kirchnerismo puro, si se quiere, en la provincia de Entre Ríos, y que en cierta forma, más allá de la candidatura de Cristina, se han quedado sin una directriz a nivel nacional. Entonces, en algunos casos, directamente no participan de las elecciones o lo hacen dentro de las listas del PJ, pero ocupando lugares menores. Y bueno, el dato también tiene que ver con la conformación de las internas en cada uno de los partidos. En el PJ, producto de la Carta Orgánica del peronismo, para poder llegar a octubre, la lista tiene que ganar directamente la interna. No hay integración de las minorías. Es decir, que está la lista, digamos, reconocida como oficial por el gobernador Bordet, que es la que encabeza Bailo, pero luego hay 9 listas más. Cualquiera de estas 9 listas, si quiere que sus candidatos participen en la elección de octubre, necesita sí o sí ganarle la interna a la lista de Bailo. No hay integración de las minorías como sí pasa en el caso de Cambiemos. Ahora, en el caso de la lista de justicialismo, uno que anda en el día a día y sin desmerecer chances de las otras 9 listas, todo indicaría que la lista ganadora es la oficialista. Claramente, la mayoría de los sondeos de opinión que han circulado muestran eso, pero también porque hay una alineación, no solo de todo el aparato oficial del PJ, detrás de los candidatos, que son los candidatos que el gobernador reconoce como tales, sino porque también ha habido una integración de varios sectores del peronismo. Está el sector de la costa del Uruguay y de Gualeguaychú a través de la figura de Bailo, está Jorge Concordia, Busti se incorpora al bustismo a través de la figura de Zavallo y un dato que ha pasado desapercibido, pero que no es menor, también se está incorporando, reconociendo a una candidata, si se quiere, de corte más kirchnerista, como es Carolina Gaylar, que si bien está en 4º lugar, en cierta forma se la integró a la lista con una especulación que ha surgido y que vos sabés bien, Raúl, que ha circulado mucho en las últimas horas, que es sobre la eventualidad de que Bailo finalmente no asuma su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, que quede como diputado en la provincia, ya que tiene mandato hasta el 2019 y que producto del corrimiento de lista, la 4ª candidata pueda renovar su banca, que es Gaylar. Esto se llama candidaturas testimoniales, tengo entendido, ¿no? Se trataría de otra candidatura testimonial, que las ha habido tantas y a lo largo de los años. Pero otra más para la una lista interminable y que creo que la gente ya sabe que esto puede pasar, ¿no? Y sin ir más lejos, el candidato principal de la elección del 2013 para diputados era José Laurito, claro, que en ese momento también fue candidato testimonial y que finalmente no asumió su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Maxi, en el caso del justicialismo, hipotéticamente que ganara la lista oficialista, que como decía recién Maxi, conlleva y congrega a distintos sectores del peronismo, se conforma con la mayoría de ellos más la primer minoría de la que salió segunda, ¿no? No, es directamente la mayoría, es mayoría y minoría. No hay incorporación de las minorías, porque esto se rige conforme las pautas de la Carta Orgánica del PJ. O sea que los mismos 4 que van a la lista o 5, esos mismos serán los candidatos para octubre. Exactamente, titulares y suplente. ¿Y qué pasa en el sector de Cambiemos, que hay 3 listas, por ejemplo? En Cambiemos esto es diferente, porque se toman las pautas de organización de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, que sí contempla la integración de las minorías
en la lista de candidatos que se genera para octubre. Para esto es necesario que de las listas en disputa, todas alcancen un número mayor al 25% de los votos, no del total electoral, es decir, del total de votos válidos emitidos el día de la elección, sino superior al total de los votos que obtenga el frente. Es decir, que la lista de Benedetti está compitiendo con la de Harold Laski y la de Carbó. Cualquiera de las tres listas, para propiciar una integración en la general, tiene que superar el 25% del total de votos que obtenga Cambiemos. Para dar un ejemplo gráfico y sencillo, supongamos que la lista, si se quiere, más representativa u oficial, que es la de Benedetti, porque viene con la veña, el reconocimiento de la Casa Rosada, como bien se sabe. Supongamos que esa lista obtenga 10 votos, la segunda lista, supongamos que sea la de Gracia Jarolaski, con obtener ya 3 votos, le alcanza para integrarse a la lista que va a octubre. El dato que nos da esta cuestión es que la lista como tal, que se generó luego de muchas negociaciones, podría verse modificada en la elección general. Carbó o Harold Laski podrían terminar en segundo o tercer lugar de la lista de Benedetti. Eso va a depender de cómo se integren luego las minorías. ¿Vos manejás encuestas de estos días en la provincia con este tema del sector de Cambiemos? ¿Sabés algunos datos? Sí, he tenido acceso a encuestas. Una sola de esas encuestas plantea la elección por lista hacia el interior de cada partido, que son el PJ y Cambiemos los tres que tienen interna. En el PJ se impone con claridad la lista de Bailo y en Cambiemos también se impone con claridad la lista de Benedetti, pero en segundo lugar está la de Carbó y en tercer lugar la de Harold Laski. Esta es una encuesta realizada sobre la ciudad de Paraná. ¿La diferencia entre la primera y Carbó o Benedetti y Carbó es muy corta? No, es una diferencia importante, pero en ese sondeo estimativo está perforando el piso de los 25 puntos el 25%, perdón, de intención de voto. Es decir, que eventualmente Carbó se tendría que integrar a la lista de Benedetti y por tratarse de ser hombre, para no romper el cupo femenino, se estaría integrando eventualmente en tercer lugar. Por lo cual, digamos, hay toda una posibilidad abierta en torno a cuál va a ser la oferta final de Cambiemos de cara a octubre, siempre y cuando la distribución de los votos le permita a una u otro acceder como minoría. La figura de Benedetti no es muy querida, digamos, dentro del radicalismo. ¿Esto también influye en algo en esto o no? Ha suscitado muchas ¿no? diferencias y mucho rechazo hacia el interior del propio radicalismo. No tanto hacia el interior del otro socio mayoritario de la coalición, que es el PRO, que ha visto con buenos ojos, digamos, esa candidatura, porque tampoco tiene otras figuras fuertes en la provincia de Entre Ríos, el PRO, para ofrecerle por sí mismo al electorado. Entonces entendieron que la figura de Benedetti, una figura ya aprobada, conocida por el público, exdiputado nacional, ganó una elección como fue la del 2009, perdió 2, las de 2011 y 2013, pero sin embargo se ha mantenido vigente y eso sirvió, digamos, para que sea el elegido para encabezar la lista. No hay que olvidar que Benedetti fue uno de los primeros que apoyó la conformación de Cambiemos o de la alianza pro-UCR, incluso antes de la convención de Gualeguaychú, en esa foto histórica que en Gualeguaychú se sacaron Macri con Alfredo De Angeli, que en ese momento ya era senador, Atilio Benedetti y Ernesto Sanz. Y bueno, un poco se le reconoce en esta candidatura a Benedetti la lealtad al proyecto político del presidente Macri, a pesar de las resistencias y los rechazos que esto ha generado hacia el interior de la Unión Cívica Radical y que ha dado lugar a 2 listas más contra todos los pronósticos que hasta ese mismo viernes se venía hablando de una lista de unidad. Es verdad, lo que cuenta Maxi es verdad y cambió todo el panorama en su momento con esta presentación. Esto es lo que nos cuenta Maxi de la provincia, pero en el caso de la Nación, la provincia de Buenos Aires es tal vez la que más atrae, la que más eclipsa. ¿Qué interpretación haces de todos estos movimientos de los últimos días, todo lo que se dice, que si Cristina entra, si no entra, si avanza, si gana, si pierde? Sí, la candidatura de Cristina evidentemente se ha llevado a los principales titulares de los medios de comunicación y de los diarios, no solo por la posibilidad de volver a ocupar un lugar central en la arena política argentina, sino también porque las encuestas que vienen siendo publicadas en los últimos días la muestran en un lugar muy expectante. Varias de ellas incluso le dan una diferencia de entre 5 y 6 puntos con la candidatura del segundo, que corresponde a Esteban Bullrich, que es el candidato oficial de Cambiemos. Como dato, ¿qué podemos decir? En primer lugar, si la gente que nos está mirando nos pregunta, ¿Cristina puede ganar la elección de agosto?
Los sondeos que están circulando por estas horas dicen que es una posibilidad, que no está definido. La diferencia entra dentro de los márgenes de error del campo de las encuestas, por lo cual de ninguna manera se puede hablar de una elección que ya esté definida. Que Cristina puede ganar las PASO es una posibilidad cierta por estas horas, pero también es una posibilidad cierta que de cara a octubre el alto rechazo que conserva su figura en amplios lugares, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, que no participan de las mediciones como sucede sí en el conurbano o en las ciudades principales, puedan hacer que un resultado de las PASO, donde Cristina esté primera, se pueda ver modificado en las elecciones generales, que son las que realmente cuentan para la distribución de las bancas. Y el otro dato de interés que podemos analizar es la dificultad que la coalición oficialista Cambiemos tiene para transferir intención de votos a sus candidatos, que son Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña. La buena imagen, la más positiva a nivel país que tiene María Eugenia Vidal como gobernadora, no se ha podido transferir hasta ahora, según muestran las encuestas, en intención de votos para sus candidatos. ¿Y por qué? Básicamente porque no hay un reconocimiento a los candidatos por el alto nivel de desconocimiento que todavía tienen, no solo en el país, sino en la provincia de Buenos Aires. Pero Maxi, a ver, yo te pregunto, porque vos leés los principales medios nacionales. Hipotéticamente, una persona que viene del exterior, viene a vivir a Buenos Aires, a la Argentina, y ve en los medios nacionales, y ve también en la prensa gráfica, todas las denuncias de corrupción de los últimos 10 años, por decirlo. ¿La gente percibe que los candidatos pueden tener o estar rozados con la corrupción? Es una percepción habitual y común de determinados sectores sociales. Pero no de todos. Sobre todo de clase media y de clase alta. Pero en los sectores de clase media baja o clase baja, lo que denominamos sectores populares, que están afincados sobre todo en el conurbano bonaerense y especialmente en la tercera sección electoral, que es donde está La Matanza, y que recordemos que es muy grande. El padrón electoral de La Matanza equivale al padrón completo de la provincia de Entre Ríos. Realmente son sectores que, producto del lento despegue económico, de los aumentos de tarifas y de la persistencia de la inflación, entienden que las políticas económicas del nuevo gobierno de Cambiemos, o del gobierno de Cambiemos, que ya no es tan nuevo, los han perjudicado más que beneficiado. Y entienden o interpretan que el liderazgo de Cristina representa muchos de esos beneficios que han perdido en este último año y medio. Ese es uno de los motivos que explican la fortaleza de Cristina, más allá de la corrupción, donde muchos de sus votantes reconocen las cuestiones de corrupción o de falta de transparencia. ¿Reconocen entonces que pueden votar a un corrupto? Reconocen que pueden votar a un corrupto o reconocen que pueden votar a cualquiera de sus candidatos, porque cuando en los focus group se les pregunta, sobre todo en el conurbano, a las personas, los motivos del voto a Cristina tienen que ver con una cuestión económica o de buscar recuperar ciertos beneficios perdidos, aún reconociendo las cuestiones de transparencia que siguen siendo un problema. Evidentemente, el título de roban pero hacen sigue permeando muy fuerte en sectores de la Argentina y sobre todo en las clases más populares. Maximiliano Gómez nos cuenta todo lo que se puede ver, lo que se puede interpretar desde el punto de vista de lo que puede pasar en las elecciones. Maxi, yo te agradezco este comentario, este análisis, esta visita, y las puertas siempre están abiertas para seguir esto de cerca. Gracias a Raúl y a disposición como siempre. Gracias por ver.